Hora de la mañana le damos la cordial bienvenida al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Con él vamos a hablar sobre las acciones del gobierno frente al combate al crimen organizado. ¿Cómo está, general? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. ¿Sí me escuchan? Buenos días, un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted, general. Bueno, general, ahora que el gobierno sumó al general Paco Moncayo como asesor de temas de seguridad de este gobierno y al general Wagner Bravo como secretario de Seguridad del Estado, hemos visto que también se firmó un decreto, ese decreto que declara a las bandas del crimen organizado como bandas terroristas. El propósito, dice el gobierno, es para combatir a todos los actos del crimen organizado y la inseguridad que vive el país. ¿Cómo analizar esta decisión del gobierno de declarar a las bandas del crimen organizado y sumar a miembros de las Fuerzas Armadas para que estén en el frente de seguridad? Bueno, iniciemos señalando que aquí hay tres momentos que tienen que ser tomados en cuenta para tener una visión del contexto de lo que está sucediendo. Inicialmente hubo un anuncio el 26 de abril en donde se iban a declarar 8 organizaciones de delincuencia organizada en su calidad de terroristas. Posteriormente se reúne el Consejo de Seguridad Pública del Estado y hace el anuncio en donde se declara al narcotráfico, perdón, al terrorismo como una amenaza a la seguridad y la estructura del Estado. Y ahí se hace un anuncio de la aplicación de una serie de medidas que serán expuestas en el respectivo decreto ejecutivo. Todo esto fue generando expectativas. En este ambiente de incertidumbre, lo más importante es generar certezas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un tercer momento. Se emite el decreto ejecutivo 730, el cual básicamente en la parte resolutiva dispone al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar acciones para combatir al terrorismo. Entonces, aquí vemos que hay una desconexión, porque en primer lugar se hace un anuncio de declarar a 8 organizaciones delictivas en su categoría de terroristas. Entonces, ¿para qué se hace este anuncio? Si a la final, ya sopesando todos los pros y contras, el gobierno no las iba a declarar. Entonces, en vez de generar certezas, comienza a generar percepciones de que el problema de la seguridad se sigue improvisando. Lo propio, sale la resolución del Consejo de Seguridad Pública del Estado, se emite un decreto, en cuando uno revisa la parte de los considerandos, no empata con las resoluciones, porque no nos olvidemos que cualquier norma de cualquier nivel, no se diga también un decreto ejecutivo, tiene una parte que es considerativa en donde se exponen los elementos de carácter jurídico, de sustento, tanto en normas nacionales como internacionales, y también se pueden exponer los hechos fácticos, es decir, aquellas situaciones en términos ya sea de estadísticas, de sucesos que hayan ocurrido. Pero la parte más importante es la parte resolutiva, y en la parte resolutiva prácticamente casi no nos dice nada. Posteriormente a esto, hay una rueda de prensa en donde aparece el ministro de Defensa leyendo un comunicado, un teleprompter, y en donde menciona que la Policía Nacional va a estar en apoyo a las Fuerzas Armadas. Aquí, al parecer, no estamos teniendo un buen asesoramiento jurídico. ¿Por qué? Porque en el momento que se emplea a las Fuerzas Armadas en la misión de defensa de la soberanía e integridad territorial, el apoyo de la policía como fuerza auxiliar, de acuerdo a las últimas modificaciones que fueron realizadas por parte de la Asamblea Nacional a finales de marzo, establece una reforma a la Ley Orgánica de la Defensa, en donde establece que la Policía Nacional puede constituirse una fuerza auxiliar, pero siempre y cuando haya estado de excepción. Entonces, al parecer, los anuncios de lo que se escribe, de lo que se dice, no empatan. Pero vamos a lo de fondo. Estamos frente a un problema de una degradación de la situación de la seguridad en el país,
en donde la fuerza natural que tiene que enfrentar, porque no estamos hablando del terrorismo en términos clásicos, ni tampoco estamos hablando del terrorismo que está ligado con todos estos procesos y ciclos históricos que se han dado, especialmente en el terrorismo moderno, en términos de objetivos políticos. Estamos hablando de método de terror. Es decir, no deja de ser terrorismo, pero enfrentar este tipo de situación con un decreto ejecutivo en donde las Fuerzas Armadas no es que tienen que actuar en una situación de carácter puntual, sino que tienen que actuar especialmente basados en un eje de inteligencia, en un eje que es dominado por la Policía Nacional, es lógico que la actividad criminal que existe en el país, más allá del nivel de violencia, sea asumido por la Policía Nacional y tenga el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, porque hay que tomar en cuenta algo que tampoco dice el Ejecutivo. Por eso es que estamos frente a verdades a medias. El Ejecutivo se olvida de mencionar que la reforma reciente que se hizo a la Ley de Seguridad Pública del Estado se modificó el artículo 11, en donde establece el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, pese a que en la Asamblea se está discutiendo una reforma ya constitucional en ese sentido. Entonces, los esfuerzos que se hacen en la parte legal, al parecer, ni siquiera son considerados o tomados en cuenta, y de repente tenemos esta actividad de las Fuerzas Armadas en donde es un decreto que no dice casi absolutamente nada, no sabemos cuáles son los límites, no se establecen prerrogativas para que el propio Comando Conjunto establezca coordinaciones con varias instituciones, porque mire, de darse esta misión, que yo la veo altamente riesgosa, porque es una militarización de la visión de la seguridad ciudadana, en extremo, tendría que haber por lo menos coordinaciones con la Fiscalía General para designación de fiscales especiales, con la finalidad de que puedan ir judicializando y procesando un hecho en curso preplanificado o reactivo con un mínimo de planificación. Entonces, no se está obrando con responsabilidad. Aquí lo que tenemos son anuncios que evidencian una política de seguridad que sigue por ese rumbo. Esta es una política de seguridad que digamos, se va implementando conforme se van dando los hechos. El caso del porte de armas es claro. El caso de una serie de estados de excepción, ¿no? Entonces, estamos frente a una improvisación y sobre todo también a una incapacidad de generar un concepto de cómo enfrentar el problema desde varias áreas, porque el problema de la inseguridad no se resuelve exclusivamente con elementos de fuerza. Hay varias aristas que tienen que ser tomadas en cuenta. Y también estamos frente a un problema de incapacidad de gestión de los recursos que existen. General, ¿de qué manera pueden decretar que tal banda es una banda terrorista? Los miembros de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como lo han anunciado, que ellos son los que estarán van a decidir quién es terrorista y quién no es terrorista. ¿Qué pasa si en algún momento se equivocan? Ya hemos visto las consecuencias de lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador hay más de 20,000 personas que están detenidas, que son inocentes. El otro día veía un reportaje de investigación que hacía un canal de televisión y ahí denunciaban familiares de personas que están detenidas sin sentencia y que son personas inocentes y que el propio gobierno reconoce que hay 4,000, pero en realidad son 20,000. Sí, aquí tomemos en cuenta también un aspecto que es fundamental. Estamos frente a un país que tiene una profunda debilidad institucional. Y esto yo diría que es el elemento base que tiene que ser trabajado para enfrentar cualquier tipo de situación. No se diga una crisis de seguridad. No es el hecho que Colombia esté al norte, es el hecho que no tenemos la capacidad institucional, y hablo en general del Estado en su conjunto, para enfrentar justamente esta vecindad con una serie de grupos organizados que hoy se encuentran articulados en nuestro territorio. Esto hay que tomar en cuenta. Entonces, en esta débil institucionalidad,
en donde los controles pueden ser relajados o en donde frente a esta sociedad del miedo cualquier cosa se acepta, podemos llegar a los extremos, como usted menciona. El hecho de los falsos positivos. Mire, yo estaba leyendo una noticia sobre El Salvador en donde se liberaron a 3.000 personas que después de permanecer privados de su libertad, se determinó que no tenían ninguna vinculación con organizaciones criminales organizadas. Entonces, aquí sí genera una duda porque estamos frente a una serie de mecanismos de improvisación. No hay una visualización completa del problema, desde el asunto de la prevención hasta el asunto de enjuiciamiento y determinación de responsabilidades. Entonces, me parece muy grave el hecho de que se quiera ver exclusivamente el tema a través de la arista de la seguridad. Como le digo, hay varias instituciones que tienen que participar, pero el propio decreto tiene sus falencias, porque cuando se habla en el decreto, se entendería que si yo voy por esa línea, debiera invocar el derecho internacional humanitario en términos de lo que es el derecho internacional de los conflictos armados, que sería terriblemente grave, sería el error más grave que pueda cometer el gobierno, pero no lo hace. Coloca a las Fuerzas Armadas inclusive en una situación de cuestionar cuál es el marco legal con el que va a operar. Porque si estamos hablando de actos terroristas, se entendería que la acción de las Fuerzas Armadas tienen que estar focalizados a esto. Esto no quiere decir que si no rige un estado de excepción, ahora todo lo que se puede hacer es permitido. General. Pero más allá de esta débil institucionalidad, yo quiero mencionarle algo que es importante. Un gobierno que ha hecho una serie de anuncios que hasta el día de hoy se siguen cuestionando. Uno dice, bueno, ¿cuál es la credibilidad de que las cosas se van a hacer bien? Recuerde usted que durante las protestas sociales se hizo una acusación tan liviana de que estas fueron financiadas con dineros del narcotráfico. No veo proceso judicial que se haya iniciado y lo único que se hizo con una falta total de imaginación es tomar en cuenta la cantidad de participantes multiplicados por el alimento diario, por el transporte y se dijo, bueno, son 20 millones provenientes del narcotráfico. Pero ¿se ha aprobado algo? ¿Se ha hecho acusación formal? Ninguna. Entonces es el país del escándalo. Ya nos hemos olvidado, ahora nos hace esta propuesta, cuáles son los riesgos si frente a estas narrativas que a veces construye el gobierno, estamos a expensas de que cualquier cosa pueda ser interpretada como terrorismo. General, ¿usted no cree que las declaraciones del general Wagner Bravo tal vez fueron desatinadas cuando dijo que estamos incluso dispuestos a darle de baja a personas que estén en ciertos grupos criminales en caso de que no acaten una disposición de la fuerza pública? Mire, vivimos en un estado de derecho. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos en un estado donde existen normas. En este caso, estamos bajo el amparo del derecho interno y, lógicamente, con todos aquellos elementos del contexto internacional, especialmente lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿Qué se hace referencia en los considerandos del decreto? A la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza. Un Estado frente al delincuente no puede volverse un Estado delincuente. Eso sería justamente seguir debilitando esta poca institucionalidad que tiene el país. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que algunos anuncios se hacen en términos mediáticos y esto no es responsable. Yo voy más allá de las personas. Vamos a los hechos, vamos a los datos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, una serie de falencias que tiene el gobierno actual en varios aspectos. Entonces, generar esta idea de que ahora todo es permitido, bueno, es algo que ya le vino a la cabeza del ciudadano cuando de repente se dice, vamos a autorizar el porte regulado de armas, pero ¿cuándo se lo hace? Cuando tenemos una situación incontrolable y en donde no se da cuenta el gobierno que no está actuando con cosas, está actuando con gente. Y las personas somos dimensión biológica, psicológica y social. Y dentro de esa visión psicológica y social hay un imaginario que se va formando, que es esta percepción colectiva, que cuando se da este mensaje, la gente entiende, bueno,
como el Estado ya no puede, nos está entregando la responsabilidad. Lógico que eso no era, pero el momento que se lo hace, una ausencia total de pedagogía, una falta de comunicación estratégica, en una forma en donde prácticamente ni siquiera se construye una política pública, y esto fue pensado hasta en el plan de gobierno del presidente, una propuesta de campaña, ni siquiera en la construcción de una política pública se toma en cuenta todas las fases que se hace de conversar con actores extragubernamentales, después construir con actores intergubernamentales de diferentes niveles de gobierno y funciones, y posteriormente intragubernamental. Entonces, por eso es lo que pasa con este decreto 730, en donde, por ejemplo, se incluye en el numeral 3, para mí, un absurdo de los absurdos, porque eso tiene que estar constante en una política pública de desarrollo del sistema carcelario en términos de tamaño, en términos de cualificación, en términos del tipo de instalaciones que deben existir. Entonces se hace un anuncio en un decreto ejecutivo y mañana tiene que salir el ministro de Defensa a justificar aquello que debieron haber pensado antes de escribir el decreto, porque inclusive el artículo 3 está tan mal escrito en español que sería bueno que más allá que se busque un asesor jurídico, sería bueno que se busque un corrector de estilo o un corrector idiomático. Entonces, no se toma en cuenta estas susceptibilidades. Mire, hay cosas aquí graves que están sucediendo. En los considerandos se habla de salas especializadas para el personal policial y militar, tal como lo señala la Constitución en su artículo 160. Pero vamos a ver en la práctica, ¿dónde existe? En la Corte Nacional de Justicia, que es para un fuero de corte, y en las cortes provinciales, en donde vaya a ver usted si los jueces, de los pocos que hay, tienen la capacitación y tienen, lógicamente, el conocimiento del manejo de estos casos. ¿A dónde tiene que enfrentarse un policía y militar? A un tribunal penal, a personas y a veces a tribunales multicompetentes en donde no tienen la expertise y el conocimiento. Entonces, hay una falta de visión, yo le diría, en pensar de que, bueno, esto lo vamos a solucionar exclusivamente a través de medidas de fuerza. Como lo mencioné en alguna ocasión, esto es como pensar que todo lo que tenemos alrededor es un clavo, entonces lo que tenemos es que agarrar el martillo, tal como lo señala este especialista en el área de educación y de comportamiento, Abraham Maslow. Entonces, estamos en eso. Y no tenemos una visión de carácter integral de recuperación del espacio público, una visión integral de que el problema del microtráfico es un problema que no solo tiene que ver con bandas delincuenciales, sino también con un problema de salud. O sea, hay que discutir muchas cosas en el país, desde el mismo elemento que está relacionado con la liberación, por ejemplo, de cierto tipo de drogas blandas, el hecho también de pensar en la necesidad de ir formando cuerpos de seguridad de forma equilibrada, no acelerada. Esto lo vengo mencionando hace más de un año, desde que se hizo el anuncio de creación, digamos, de incorporación de 30,000 policías. Entonces, no se está viendo las cosas con claridad. Y estamos abocando este tipo de medidas que simplemente generan sobresaltos, generan expectativas, pero lo que requiere la gente es tener mínimas certezas en este ambiente de incertidumbre en el cual todavía el gobierno, yo diría, no encaja, ¿no? Seguimos en este ensayo-error. General, con lo que estamos viendo, este gobierno no tiene ningún plan de seguridad. Han hecho un plan al andar. Bueno, es lógico cuando uno, por ejemplo, puede observar algunos elementos como la gestión de recursos. Mire, por ejemplo, el Ministerio del Interior el año anterior tuvo un presupuesto de 17 millones para inversión para la Policía Nacional, prácticamente una gota. De estos 17 millones se ejecutó el 0%. El presente año, en una planificación realizada el año anterior, iniciaron con 40 millones para inversión el Ministerio del Interior. Pero en el primer cuatrimestre ya se hace una modificación en un total de 28 millones de dólares. Entonces decimos, estamos con 68 millones de dólares para la compra de equipamiento, infraestructura, etcétera, relacionada con gastos de inversión. Uno esperaría que quienes, a lo menos hemos conocido de la administración pública, por lo menos haya una cantidad adecuada de montos que puedan ser considerados como certificados. No se olvide que para iniciar un proceso precontractual tiene que haber un monto certificado. Después tenemos montos comprometidos, de tal forma de que uno ya pueda asegurar a la empresa, al contratante, la entrega de recursos del Estado de forma anticipada. Pero de esos 68 millones, finaliza el primer cuatrimestre
y esto es hace pocos días, y el nivel de certificación, solo certificación, no le hablo ni siquiera de que en procesos precontractuales, era del 0%. Y no había nivel de comprometimiento, peor de devengado, peor de pagado, peor de ejecución. Mire, el Ministerio de Defensa está en este momento con el 25%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el Ministerio del Interior? ¿Qué está sucediendo en la Policía Nacional? En donde ahí tienen una partida muy importante, que es la partida de bienes de servicio y de consumo, y de ahí prácticamente se ha ido solventando. Pero si no cambiamos la estructura presupuestaria del sector seguridad, si no cambiamos a conceptos de eficiencia, porque aquí queremos formar 30.000 policías, y de estos 30.000 policías queremos antropólogos, médicos legistas, abogados, etcétera, etcétera, cuando en otros países del mundo se puede disminuir los costos con servidores públicos, porque usted no necesita grado, no están cumpliendo misiones de riesgo. Y esto es actuar de forma responsable, esto es tener visión de futuro, porque el presidente se va en 2 años y si no se va antes, ¿qué es lo que pasa? Nos deja una planilla altísima, porque el momento que incorpore 30.000 policías significa 600 millones de dólares más en términos solo salariales y de alimentación. No de gastos operacionales, no de uniformes, no de equipamiento individual. Entonces, cuando se toman las decisiones, se hace un staff, se valora para ver qué es lo que tiene que ser hecho, para justamente fortalecer las instituciones y no generarles mayores problemas. Esta incorporación masiva ya se dio en el pasado, con otro tipo de problemas. Mire lo que está pasando en el SNAI. Se incorpora 1.600 guías penitenciarios en una institución que en este momento tiene 2.900. ¿Cuáles son los problemas que está atravesando el sistema? Problemas de incapacidad de adaptación, de problemas disciplinarios de conducta, ausentismo, alcoholismo y violencia intrafamiliar. Esos son los problemas que se están dando en este momento en el SNAI, más allá de los propios problemas en el control de los privados de la libertad, porque tampoco no hay un plan masa que diga, bueno, de aquí a 2 años estamos en esto, de aquí a 4 años en esto, en 10 años estamos en esto, de tal forma de decir, bueno, vamos a tener instalaciones de altos niveles de seguridad para cierto tipo de delitos, porque vivimos repitiendo y repitiendo de que son verdaderas universidades del crimen, que son los centros y los cuarteles generales del crimen organizado, pero lo seguimos teniendo ahí. Pero si este gobierno tenía una visión de la degradación de la seguridad que se dio desde el gobierno anterior, en donde se eliminó la rectoría del sector seguridad, entonces el gobierno en este momento capaz que tenía una cárcel de alta seguridad, con una capacidad de 3.000, 4.000, 5.000 personas privadas de la libertad. Pero ese es un elemento, porque si no atacamos elementos de carácter estructural, que en las diversas provincias, especialmente fronterizas, los cinturones de pobreza que se dan en las grandes ciudades, se constituyen en poblaciones vulnerables a este tipo de actividades porque no hay oportunidades. Ese es el problema más grave que existe. Entonces, este ecosistema se va degradando porque es fácil ser atraído a este tipo de actividades cuando las personas no tienen ni siquiera cómo vivir. General, finalmente, ¿las Fuerzas Armadas están preparadas para dar seguridad a la ciudadanía o hay que prepararlos? Mire, la solución tiene que ser holística. La solución no puede devenir de una sola institución. El problema de pensar en la panacea de las Fuerzas Armadas como un comodín para la solución de todos los problemas, hoy puede darnos un revés en nuestra forma de pensar. Hay que actuar con responsabilidad. El problema de la seguridad no solo son Fuerzas Armadas, no solo es Policía Nacional, esto incluye otros elementos. No se olvide usted, todos los cuerpos que están relacionados con la seguridad que señala el COESCOP, en términos de los que dependen del Ejecutivo, por ejemplo, que ni siquiera se habla en este decreto, lo que tiene que hacer la Secretaría Nacional de Aduanas a través del Cuerpo de Vigilancia Aduanero, lo que tiene que hacer el SNAI a través del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, en donde no hay una inteligencia penitenciaria independiente, ese es el problema. No tenemos sobreposición de agencias, donde no se habla absolutamente nada con la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, no se habla nada de los cuerpos de seguridad que controlan espacios públicos y que controlan el tránsito en las diversas jurisdicciones y provincias del país. Entonces no hay una visión, yo le digo lastimosamente, completa del tema de seguridad, y esto le hablo exclusivamente de estos elementos que tienen que participar. Aquí el esfuerzo y el centro de gravedad le corresponde a la Policía Nacional,
a través de sus cuerpos especializados y las Fuerzas Armadas a actuar en complemento, colocar a las Fuerzas Armadas en sus misiones naturales que pueden apoyar a la lucha del crimen organizado, como por ejemplo el control de las fronteras que tiene que ser reforzado, la ley de navegación que le permite prerrogativas a la Fuerza Naval a través del Cuerpo de Guardacostas y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos del control de estas aguas territoriales y no territoriales, y el control del espacio aéreo donde hay una brecha, porque hoy tenemos dos brechas importantes en términos de radares primarios, el radar de Montecristi, que se eliminó y este fue sacado de otro sector del país, y la ausencia de radares de carácter secundario ya para el seguimiento puntual de trazas aéreas cuando se baja de altura. Es decir, no estamos viendo el problema en su total dimensión, y pensar en convertir al militar en policía o pensar que vamos a vivir exclusivamente de estado de excepción en estado de excepción, estamos mal. Los militares pueden apostar, el estado de excepción es una herramienta válida, pero institucionalicemos. Tenemos un problema de falta de institucionalidad en el país y seguimos desinstitucionalizando. General, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a usted, muy amable. Buen día.